Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Intelectual y su memoria, que celebramos cada año dentro de la programación del Vicedecanato de Actividades Culturales e Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras. Y qué mayor honor que contar con la presencia esta vez de la narradora argentina Luisa Valenzuela, a la que acompaña María Teresa Medeiros Lichem, profesora de la Universidad de Viena y gran conocedora de su obra y de su pensamiento, que será la encargada hoy de presentarla y de entrevistarla a la limón conmigo. Yo voy a ser muy breve. Lo importante es que tome la palabra Luisa Valenzuela, a la que estamos deseando escuchar en el aula García Lorca de nuestro centro. Solo quisiera, en calidad de vicedecana de Actividades Culturales e Investigación, poner el acento en la necesidad de seguir promoviendo e impulsando este magnífico ciclo, El Intelectual y su memoria, que la facultad lleva desarrollando durante más de un cuarto de siglo, sobre todo en su versión femenina, porque a verlas, haylas intelectuales, y muchas. El valor de este ciclo no solo reside en la invitación de una o un intelectual ilustre a nuestra casa, sino en el mismo formato del ciclo, la entrevista como modo de hacer un recorrido por el trabajo de toda una vida intelectual. En rigor, este género ha alcanzado una notoriedad irrefutable en la actualidad, convirtiéndose en uno de los discursos dominantes en el campo cultural, anclado en la inmediatez de la palabra en directo, espontánea, auténtica, y en su poder de brindar un retrato fiel de personajes conocidos, en este caso Valenzuela, que tienen visibilidad, un capital simbólico atractivo y de interés para el público. Esta forma dialógica surge en la modernidad y su valor biográfico ha hecho de ella una práctica prevalente en los medios de comunicación, sobre todo para difundir las obras de los autores entrevistados, pero también en un canal, en una forma de narrativa a través de la cual el autor o la autora se construye a sí mismo o a sí misma como figura. Esto es, se produce en la entrevista, como dice Harfuch, un deslizamiento de la persona al personaje, por lo que podemos concebir este formato no solo como clave para descifrar el universo intelectual de Luisa Valenzuela o como una fuente biográfica, sino como un género narrativo en sí, en que dicho autor, dicha autora, despliega estrategias y sentidos para ser leída y entendida. Sin más dilaciones, comencemos pues nosotros aquí a entender y a leer a Luisa Valenzuela, a la que agradezco sobremanera su presencia y su generosidad, gracias a la cual hoy tenemos el privilegio de escuchar a una de las mujeres escritoras más destacadas e influyentes en el espacio literario en lengua española. Luisa, gracias por haber aceptado nuestra invitación y por honrarnos con el relato de tu memoria. Y sin más, pues le voy a ceder la palabra a María Teresa, que va a presentarla. Gracias, qué lindo. Muchas gracias. Precioso. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a la Facultad de Filosofía y Letras de Granada. Me siento muy honrada de acompañar a la gran escritora Luisa Valenzuela en este recorrido, esta gira por las universidades españolas que comenzamos ya en Salamanca. Y para mí una alegría, una felicidad especial que los estudiantes en España lean, conozcan la obra importante de Luisa Valenzuela y todo lo que nos dice en sus libros, que es de gran actualidad. Yo como profesora me interesa llegar a los jóvenes, entonces mi presentación de Luisa va a ser un poco dirigida a un público de estudiantes para seducirlos a la trayectoria y al lenguaje de Luisa Valenzuela. Bien, quiero hacer una breve introducción para aquellos que no la conocen todavía profundamente y tal vez comienzo anunciando que en noviembre del 2015, o sea, hace un poco más de un año, en Buenos Aires le hicieron un homenaje que se llamó El Vértigo de la Escritura. Era un poco antes de cumplirse los 50 años de su obra literaria. Lo interesante, y por qué comienzo con esto, es lo que dicen las presentadoras en su título. El vértigo de la escritura alude y cito, al vértigo maravilloso que es el de leer sus textos.
Y este vértigo quisiera contagiárselos también desde mi mirada. Bien, lo importante es que Luisa Valenzuela ha surgido como una de las figuras argentinas de mayor prestigio internacional. El mérito de su obra ha sido reconocido por críticos y lectores y premiado tanto en el continente americano como en Europa. Y si pensamos que Luisa Valenzuela es uno de los 3 miembros de la Academy of Arts and Sciences, que es una institución fundada por los padres de Estados Unidos como Jefferson y Washington. Y Luis es uno de los 3 latinoamericanos que forman parte de este grupo donde hay 40 premios Nobel de ciencias y artes, etc. Por eso digo un reconocimiento internacional. Bien, voy a dar 2 citas famosas que algunos ya las conocen y tal vez una de ellas hemos decidido que la leo yo y no Eva, pero bueno, es para introducirlos a ustedes. Carlos Fuentes vio en Luisa Valenzuela, cito, la heredera de la literatura latinoamericana. Usa una corona opulenta y barroca, pero tiene los pies desnudos. Fin de cita. Otra cita también importante es la de Julio Cortázar, que a su vez aquilata la obra de Luisa Valenzuela con estas palabras, y cito nuevamente: valiente sin autocensura a ultranza, cuidadosa de su lenguaje, exorbitado cuando es necesario, pero deliciosamente fino y recatado allí donde también lo es. Leerla es tocar de lleno en nuestra realidad, allí donde el plural sobrepasa las limitaciones del pasado. Leerla es participar en una búsqueda de identidad latinoamericana que contiene por adelantado su enriquecimiento. Los libros de Luisa Valenzuela son nuestro presente, pero contienen también mucho de nuestro futuro. Hay verdadero sol, verdadero amor, verdadera libertad en cada una de sus páginas. Estas 3 palabras me parecen fundamentales para un acercamiento a la obra de Valenzuela: sol, amor y libertad. Porque para mí lo más importante es su introspección en el lenguaje, ¿verdad? Bien. Bueno, ustedes son estudiantes de literatura, filosofía y letras, por eso hablo en estas palabras. Bien. Bueno, la crítica literaria, ya les digo, ha estudiado la obra en múltiples publicaciones. Una de ellas es este libro que les he puesto aquí, que es la publicación del simposio que le hicimos en Viena en honor de sus 70 años. Y solo les muestro porque tiene 84 páginas de bibliografía sobre Luisa Valenzuela, no solo sus obras que ya llegan a 30, ¿no? Novelas y cuentos, etcétera, sino 84 páginas de bibliografía donde no pusimos ni reseñas ni artículos periodísticos. Cuando yo hacía mi investigación, en esa época había ya 47 tesis doctorales sobre su obra. Esto les digo a ustedes como estudiantes. Entonces ahora ya puedo bajar este libro y dejar el otro. Bueno, la obra de Luisa ha sido traducida al inglés, casi su obra completa, por grandes y famosos traductores, como por ejemplo el traductor de Cortázar de Rayuela, Gregorio Rabasa, ha traducido Cola de lagartija, la traductora de Saramago ha traducido Simetrías y Cuentos de Hades. O sea, grandes traductores se han acercado a la obra para traducirla al inglés. Y por supuesto, también acaba de salir hace poco, un año o así, en francés, Cambio de Armas, y hay su traducción al italiano, al portugués, al alemán. En alemán hemos hecho una antología de sus cuentos y de Realidad Nacional desde la Cama, precisamente en preparación al simposio que tuvimos. Se la ha traducido al japonés, al holandés, al serbo-croata, y encontramos hasta en el farsi una traducción de Cambio de Armas. Bien, y su obra sigue inspirando importantes críticas. Acaban de salir libros completos con obra crítica sobre ella en México y en Italia. Yeah.
Bueno, bien, entonces a partir de su primera novela, Hay que sonreír, del 66, y de los experimentos narrativos del gato eficaz, la crítica se ha interesado a inicios por sus aspectos lingüísticos, o sea, su aproximación al lenguaje y el erotismo de su escritura. En esta etapa inicial ya aflora en la escritora un empeño por articular un lenguaje con especificidad femenina, que fue la, digamos, la primera aproximación de las escritoras mujeres a un nuevo lenguaje. Luisa Valenzuela ya habla en su artículo, en su ensayo llamado El lenguaje émbrico, a un lenguaje liberado de constricciones patriarcales y de autocensuras, y su intención de circunscribir un territorio propio en el que la mujer actúe como sujeto de enunciación. Más allá de esta primera etapa, hay un eje fundamental en la obra valenzueliana, que es su relación entre individuo, palabra y poder. A partir de aquí pasan cosas raras de que va a hablar, ¿verdad, Ana? Y como en la guerra, la escritura de Valenzuela adquiere una dimensión política en cuanto inscribe la conflictiva realidad de la represión en textos transgresores que intentan desentrañar los mecanismos del poder estatal. Es consabido que los sistemas dictatoriales acallan las voces que promueven la libertad de espíritu, y es precisamente en esta encrucijada de las relaciones de poder donde el escritor con su palabra se posiciona como defensor de la libertad individual. Este es el espacio donde los textos de Luisa Valenzuela articulan la violencia estatal para desenmascarar los abusos de un sistema autoritario hermético. La palabra desenmascarar es fundamental en la lectura de las obras de Valenzuela. A causa de las circunstancias políticas, en Argentina la autora se traslada a Nueva York, donde permanece 10 años, y es el periodo donde escribe Cambio de armas, Cola de lagartijas, y a su regreso, Cola de lagartija, perdón. Y a su regreso, Novela negra con argentinos, Realidad nacional desde la cama, Simetrías y La travesía. El tema del poder en la obra valenzueliana adquiere una dimensión tanto ética como estética, que se refleja en la voluntad de narrar aquello que se resiste a ser narrado, o como dice en su ensayo Escribir con el cuerpo, y repite una frase que ya fue muy famosa en la reescritura del Holocausto: debemos seguir escribiendo sobre los horrores para que no se pierda la memoria y vuelva a repetirse la historia. Bien, más allá de este tema de la memoria, la obra de Luisa Valenzuela se ha adaptado siempre, o ha seguido atenta a los tiempos cambiantes. Su producción literaria va más allá de los asuntos de género y de la estética del lenguaje. Y los textos de Valenzuela, para ustedes que son estudiosos de la literatura, los temas principales han sido la memoria, el desplazamiento, el exilio, la psiquis social. Bien, y hay mucha crítica desde las ópticas postestructuralistas, postfeministas, etc. Bueno, yo creo que aquí vamos a comenzar con las preguntas para no cansarlos a ustedes. Creo que les he dado un pequeño panorama que lo podemos seguir, pero ahora la palabra toca a Luisa y no... Uno nunca sabe qué cara poner cuando hablan de una misma, ¿no? Es un momento difícil de sobrevivir, pero te agradezco muchísimo porque siempre son muy lúcidas tus palabras. Muchas gracias. Bueno, Luisa, yo voy a empezar por el principio, es decir, por el origen. Wow. Cuando publicas tu primer cuento en la revista Ficción, Ciudad Ajena. ¿Por qué decides escribir? ¿Cuándo y cómo supo Luisa Valenzuela que quería ser escritora? Mi trayectoria es distinta del común de los mortales que escriben, porque generalmente te dicen que siempre quisieron ser escritoras. Es un sueño de la humanidad. En cuanto aprendes a escribir, crees que podés ser
escritora. Yo, por suerte, no pensé eso. Yo quería ser aventurera, yo quería ser científica, yo quería ser viajera, yo quería ser pirata, yo quería ser cualquier cosa menos escritora porque los conocía de cerca. Los tenía en casa, mi madre era escritora y veía estas mentes deslumbrantes y las escuchaba con placer y cierta fascinación, pero era una cosa tan pasiva. Mi madre se pasaba el día escribiendo en la cama. Y después una tradición muy rioplatense, ¿no? Porque Onetti también, después hubo varios casos. Mi madre se pasaba escribiendo en la cama, a las 7 de la tarde se emperifollaba y salía a cócteles, a conferencias, venían los escritores a casa y demás. Entonces yo me rodeaba por los techos de chica y me inventaba aventuras. Y un día descubrí, sin querer, un poco sin querer, aunque hay historias anteriores, la aventura de escribir. Ese momento donde uno se da cuenta que la escritura trasciende aquello que querés contar, la mera anécdota, la mera historia, y se llega a un punto donde lo no sabido se articula en la palabra. Entonces a mí me descubrí eso, pero la confesión que ya he hecho otras veces es que cuando estaba en 6º grado, que es tipo 12 años, la maestra la llamó a mi madre y le dijo: señora, mi madre se llamaba Luisa Mercedes Levinson y en ese momento era una escritora reconocida. Señora, su hija es tan buena en todas las notas, tiene un promedio tan alto y baja con las composiciones, lo que llaman las composiciones escolares, porque escribe horrible. Así que usted ayúdela un poco. Entonces mi madre, en lugar de ayudar, como dice la gente que uno debe ayudar, que es no les des el trigo, sino las semillas para plantar, no me dio las semillas. Me plantó lo que llamaban una composición sobre Manuel Belgrano, el descubridor de la bandera, que era tan horrible, con una versión tan cursi, de mal gusto, porque ella después dijo que era lo que ella creía que una niña, 11 años tenía yo, entonces pensaba así. Entonces dije, no, esto lo tengo que hacer yo, porque si no, vamos muertas. Entonces empecé a escribir las cosas estas del colegio y me fui defendiendo. Pero ese momento de cuando escribí ese canto, que después se llamó Ciudad Ajena, pero cuando lo escribí se llamó ese canto, fue el deslumbramiento, ¿no? Querer contar una historia, tener un núcleo básico de lo que uno quiere decir y que ese núcleo crezca de alguna manera, que estaría instalado en el inconsciente. Ese es lo que es el trabajo de escritura. Y ahí yo entendí que sí. Pero me dediqué al periodismo, porque era la manera de conciliar las ganas de aventura con la escritura. El periodismo me llevaba hacia periodismo de investigación, hacia periodismos así muy interesantes, y bueno, así me fui moviendo por este mundo de las letras hasta que el lenguaje ya se hace cuerpo en uno, ¿no? Precisamente has hablado de las tertulias en casa de tu madre, donde veías desfilar a figuras tan relevantes como Sábato, el propio Borges, los republicanos exiliados españoles. Incluso trabajas un tiempo en la Biblioteca Nacional con Borges, ¿no? En los años 50. Me gustaría que nos hablaras un poco de esa experiencia y de tu relación también con la obra de Borges. Si me permites, antes de contestar, en una de sus últimas publicaciones en la colección de cuentos 3x5, tiene un cuento que se llama El otro Borges. Y me gustaría que des un salto de tu infancia, donde Borges era, digamos, era invitado constante en tu casa, a este cuento que lo escribiste hace unos 10 años, más o menos. Sí. Bueno, pero déjame retroceder un poquitito, para equilibrar un poco las preguntas. Cuando Borges estaba en casa era un Borges íntimo, digamos, era un gran escritor reconocido por los escritores, pero todos creían que nunca iba a ser un escritor famoso o leído por todo el mundo, porque es hermético, es difícil, y creían que era un escritor de escritores, y ellos estaban muy orgullosos de sí mismos admirando a Borges. De hecho, escribió un cuento en colaboración con mi madre. Y en ese cuento, ahí yo tendría ya como 13 años, ya era más grande, se reían tanto, porque era un cuento ridículo, porque cuando Borges escribía en colaboración cuentos hacía cosas divertidas, con humor. Se reían tanto, estaban encerrados en el comedor de casa escribiendo estas cosas, que yo
debo haber creído en ese momento que la literatura era una cosa feliz. De hecho lo es, pero en un aspecto. Y lo es cuando el lenguaje está surgiendo y está logrando su propio propósito, está hablando a través nuestro, cuando dejamos que la palabra nos guíe. Entonces es una cosa feliz y risueña, aunque estemos escribiendo cosas trágicas. Entonces cuando muchísimos años después nos piden una serie de escritores argentinos, muchos escritores argentinos nos dan la consigna de escribir en un homenaje a Borges, reescribir un cuento de Borges. Esa sensación de toda esa influencia borgiana en los escritores argentinos es nefasta. De hecho, Gombrowicz, que tenía todos los seguidores en Buenos Aires, que se tuvo que quedar en la Argentina a causa de la guerra, le estalla la guerra cuando él llegó a Argentina, y este malhumorado polaco insoportable encontró un montón de argentinos, de jóvenes escritores que lo seguían, lo adoraban. Entonces cuando por fin logra irse, se acaba la guerra, se va, está en el puerto de Buenos Aires, y están todos sus adoradores enfrente, y lo último, cuando el barco ya se está despegando del muelle, lo último que les grita Gombrowicz a los jóvenes es maten a Borges. Maten a Borges. Claro, porque es una influencia muy pesada. Ya en ese momento Borges era una personalidad que... Entonces yo no me voy a poner a reescribir un cuento de Borges, esto va a parecer. Voy a reescribir todos. Una cosa más sencilla, digamos, menos ambiciosa. Voy a escribir todos. Entonces escribí ese cuento que se llama El otro libro, donde, refiriéndome a la base del cuento, parto de el último terceto de un soneto de Borges, que es el segundo soneto del ajedrez, donde dice: Dios mueve al jugador la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y sueño y qué sé yo cuánto y agonía? Qué sé yo cuánto lo agregué yo porque no me acordaba la palabra, naturalmente. Es que Dios detrás de Dios. Entonces, ¿qué Dios detrás de ese Dios que es Borges para los escritores? La trama empieza. Entonces ese Dios es una diosa, naturalmente, porque estamos ahí, volvamos a eso. Entonces, el cuento muy rápidamente, está en 3x5, que me llega a mis manos un libro de la Biblioteca Secreta. Se materializó este libro de la Biblioteca Secreta, por la Biblioteca Prohibida, y este libro son los cuentos de Borges con el signo cambiado. Entonces en lugar de la alef es el alfa, la alfa, en lugar de la cautiva es el cautivo, en lugar de todo está trastocado los símbolos. Cuenta un poco, y es una monja del siglo XVII, pero es como si Sor Juana hubiese escrito primero, una especie de Sor Juana hubiese escrito primero los cuentos de Borges, que después... Borges, de hecho, retoma muchas historias míticas y clásicas, entonces, ¿por qué no las de las mujeres? Y ese es mi cuento, y es el peligro de haber sabido este conocimiento prohibido. Porque yo creo que el conocimiento prohibido es lo más excitante que hay. Ese momento cuando uno accede, ¿no?, con la palabra a un misterio, aunque sea el banal, pero es algo que no está al alcance de la mano. Uno siempre está tratando de decir, en eso soy mucho más cortasariana que borgiana, aquello que me está tocando casi lo inefable. Ir a buscar aquello que está al borde. A finales de los 50 te trasladas a París, y cuando vuelves a la Argentina, en 1961, das algunas charlas sobre el Nouveau Roman. Sabe todo. ¿Cómo explicarías tu concepción de la literatura en esos años, Luisa? ¿Qué leías? ¿Cómo la hacías? ¿Desde dónde? ¿Esos años fueron claves para tu formación como escritora? Qué pregunta difícil, porque yo no sé qué fue clave o no clave. El Nouveau Roman yo lo veía un poco de afuera, porque me resultaba algo ajeno a mí. Si bien decían ellos que había partido de un libro de Bioy Casares, de La invención de Morel, donde están estos personajes, no sé si ustedes conocen la novela, que no están. Bioy Casares de alguna manera inventa el holograma, y estos personajes son hologramas. Entonces los del Nouveau Roman se quieren acercar a escribir el vacío de ese personaje que de alguna manera no está. Yo era muy joven, entonces me casé a los 20 años, tuve una hija a los 21, me sentía viejísima.
Yo no sé yo agradezco el haberme sentido tan vieja cuando cumplí 21 años, que nunca más cumplí 30, 40, 50, 60, 70 y seguí cumpliendo alegremente, porque ya pasé el periodo del horror de la edad que te carcome. Entonces yo me sentía muy vieja, pero era periodista y mandaba cosas a un periódico argentino, entonces los podía ver a todos estos a entrevistar, y me hice amiga cuando crean el grupo Telquel, con Philippe Solers, con Jean-Luc Dabadie, con estos escritores. Me hice amiga, es una manera de decir, no tanto, con Jérôme Landon, que era el director de edición de Minuit. Yo era esta joven argentina cara dura que se metía, ¿no? Entonces me apoyaban. Escribí mi primera novela a los 21 años con esta beba, con mensaje a la juventud. Nada debe impedirles escribir si realmente siempre hay un momento para hacerlo. Entonces, ¿qué son las influencias? Porque al mismo tiempo yo lo quería conocer a Beckett. Leía a Beckett con fascinación. Landon publicaba a Beckett, publicaba a Victor, publicaba a Robry. Entonces los conocía y me parecían interesantes, pero no mi estilo. Beckett sí, yo quería ser Beckett, pero no pude ni conocerlo ni ser Beckett. Menos mal, ¿no? Menos mal, porque debe ser angustiante haber sido Beckett. Como dije, la angustia es algo a posteriori de la escritura. El momento de escritura no es... esos escritores que dicen sufren porque encontrar la palabra, yo no les creo. No les creo, no creo en ese sufrimiento, porque hay una felicidad creadora, ¿no? Ya en los 70 te mueves entre México, París y Barcelona, y con una beca del Fondo Nacional de las Artes investigas sobre literatura norteamericana, literatura marginal norteamericana, al tiempo que publicas en el 75 Aquí pasan cosas raras. Ahí pasan cosas muchas antes, ¿no? Mucho más raras antes. Mucho ¿no? más raras antes. Con el telón de fondo de la violencia de la época. ¿Cómo definirías el trazado de tu trayectoria, todo lo que pasa en ese periodo? Que además es un periodo en el que justamente se está gestando el boom de la literatura latinoamericana y esa internacionalización. ¿Cómo lo vives? Es un periodo muy largo, ¿no? Estás diciendo, pasan muchas cosas. Antes que eso me pasan cosas. Y antes que eso escribo un libro que escondo, que engaveto, que se llama Cuidado con el tigre, y que entro indirectamente en esto que podría ser la escritura política. Estoy estando en Buenos Aires. Y ya lo de Buenos Aires estaba incómodo. Bueno, la Argentina es este país que sube y baja y cae y sube. Ahora estamos en un pozo. Digo para aclarar. Sube y baja, y entonces entran las dictaduras militares. Ahora, gracias a Dios, no, pero entra la especie de dictadura neoliberal. No es dictadura, por cierto, pero responde a ciertos esquemas. Y entonces en ese momento escribo este libro, Cuidado con el tigre. Me lo van a publicar y lo retiro de la edición porque pienso que no dice lo que yo siento profundamente, porque es una lectura de un juego de una pequeña célula del peronismo de izquierda que lo único que hacen, van a salvar el mundo, pero mientras tanto se joden las vidas entre sí, que es un gusto. Entonces dije, me van a tildar de derecha. De hecho, siempre estuve entre las dos cosas, ¿no? Como trabajaba en La Nación, me tildaban de derecha, pero en La Nación querían que yo era de izquierda, me querían sacar del camino y censurarme. Así que estar entre dos aguas no es una mala posición. Es incómoda, pero interesante porque uno tiene los puntos de vista propios. Entonces, bueno, escribo ese libro, gano una beca, a la cual no postulé, pero me regalan una beca para el encuentro de escritores, el taller de escritores de Iowa City, que después se hace muy famoso. Yo fui la segunda de ir, 9 meses encerrada con escritores, eran regios escritores latinoamericanos, pero yo les regalo esto de estar encerradas en una universidad norteamericana del medio oeste, es decir, en fin, no sé qué es decir,
con un invierno que empieza en octubre y termina en mayo, casi 50 grados bajo cero, cuando el día peor, pero si no 20 grados bajo cero fácil, con muchos escritores latinoamericanos y de otras era difícil y todos hablaban de la muerte, porque tenían miedo al avión, porque tenían miedo al otro. Yo dije, éramos treintañeros, ¿no? Yo tenía 31, la muerte, dije yo, a mí no me interesa. Y empieza a surgir una novela muy fuerte que se llama El gato eficaz. Y El gato eficaz es una cosa de ruptura muy fuerte. Había volado bastante la marihuana, confieso, en esa época. Bueno, no me aplaudan, chicos, un poco de dignidad. Y entonces surge este texto de ruptura muy fuerte. Vuelvo a Buenos Aires, vuelve el peronismo, que yo nunca fui peronista, pero había un momento de euforia de Buenos Aires, van a liberar a todos los presos políticos, y ahí decido irme a Barcelona, donde estaba el boom. Eso. Estaba el boom. Entonces yo voy ahí detrás de la literatura, nadie me presta atención. Carmen Balcells sí se acerca, me dice que sí, nunca hizo nada por mí. Pero fue muy interesante. Yo quería vivir, eso ya lo conté muchas veces, en un lugar medio siniestro de Barcelona, porque es más interesante, en un barrio gótico, calle de Escudellers, ciegos de Sant Cucufat. También me dio la ilusión de que iba a poner en el remitente de las cartas ese elemento antiguo que tenía en un sobre. Iba a poner remitente Luis Valenzuela ciego de Sant Cucufat 3. Barcelona no, era un lugar horrible, no se podía. Tuve que vivir en un lugar burgués, tenía una hija de 12 años ya en ese momento, y entonces escribí sobre la Barcelona donde yo quería estar, que es un libro, una novela que se llama Como en la guerra. Entonces vuelvo a Buenos Aires ya con esta carga. Y cuando vuelvo después de ese viaje que mencionó Ana Gallego, Buenos Aires es otro. Yo me había dejado Buenos Aires eufórico, liberación de los presos políticos, y llego a un Buenos Aires donde el terrorismo de Estado está desencadenado. Ha muerto Perón, muere Perón en esa instancia. El que fue ministro de Bienestar Social asume casi el poder, porque la que era presidenta, la vice, que era Estela Martínez de Perón, no, era un cero a la izquierda. Y me encuentro con este horror de esta ciudad que no es la mía. Y ahí pienso, bueno, mi única manera de reinsertarme es escribir un libro en un mes. Entonces voy y escribo este libro de cuentos, que es Aquí pasan cosas raras, con humor grotesco, con humor negro, con distorsiones, con cosas de lo que está pasando en ese momento horrible. Y a poco tiempo viene la dictadura militar, que se hace mucho peor, pero subterránea. La época de la AAA, que era lo de López Rega, que estaban en democracia, entre comillas, pero era democracia al fin, era visible el horror. Venían las rachas, la policía, sabíamos a quién se llevaban. Después, cuando los militares, la cosa no era visible y era feroz. La tortura se incrementa, son los 30.000 desaparecidos, si bien el gobierno de hoy dice que no eran 30.000, estamos en esta discusión de los derechos humanos, que es muy importante y seria tener en cuenta, porque 30.000 o 28.000 da lo mismo. No es cuestión de números, es cuestión del horror que debemos seguir remarcando. Justamente quería que me hablases de esa época ahora. Bueno, María Teresa y yo, ahora le voy a ceder ya la palabra. Claro, porque desde el 79 al 83 es cuando te exilias en Nueva York, ¿no, Luisa? Y empiezas a colaborar allí como escritora en residencia en Columbia University, partes talleres también en NYU. En esa década sacas a la luz Cambio de Armas, ¿no? Que la escribes en el 77, ¿no? Pero se publica en el 82 y casi 20 años después en Buenos Aires. Quisiera que también nos hablaras de esto. Y Cola de lagartija. O sea, primero centrado en el proceso, el abuso de poder, las torturas y la violencia de la dictadura militar, y el segundo más focalizado en la guerra sucia. ¿No? Bueno, lo importante, un aspecto muy importante en la obra de Valenzuela es, por supuesto, su aproximación a la memoria, pero no la memoria como han tenido ustedes en este ciclo de que el escritor cuenta un poco su vida o su memoria personal, sino la memoria
como las huellas que deja una dictadura en la psiquis social. O sea, tu aproximación a la memoria es desde el punto de vista, como decías, de los derechos humanos y del impacto que ha puesto en el individuo y en la colectividad este sistema totalitario de terrorismo de Estado, para decir las palabras. ¿Podrías contarnos cómo pudiste escribir un cuento como Cambio de Armas, que es un cuento que recomiendo a todos porque en todos los niveles literarios, humanos, psíquicos, etcétera? ¿Puedes contarnos cómo fue tu... Te agradezco que menciones estos deslizamientos de la palabra memoria, porque cuando me mandan que vengo a hablar de la memoria acá, yo pienso en esa memoria histórica. Y estoy muy tranquila, tengo tema que decir. Cuando me dijeron ayer que era la memoria personal, me dio un soponcio. Así que le agradezco mucho, Ana, lo del deslizamiento de la persona al personaje. Eso me gusta. Entonces si uno se pone en el lugar del personaje, puede contar esto con más libertad. Cambio de armas. Qué cosa tremenda es ese cuento. La dictadura militar empieza en el 76. El 24 de marzo del 76 caemos en manos de estos militares. Para muchos fue un alivio, y hasta quizá para mí en ese momento, porque ese gobierno de López Rega e Isabel era insostenible. Pero tendríamos que haber hecho alguna movida un poco más lúcida. Lo que hacía la derecha en aquel entonces era inmediatamente llamar a los militares estaban al poder. Habíamos tenido muchas dictaduras militares. De hecho, la anterior al momento que me fui a España era la de Onganía, tuvimos la de Lanús, tuvimos dictaduras militares feas, pero nada comparable con lo que se vino en ese momento. Yo estaba trabajando en una revista, a escondidas un poco, en una revista llamada Crisis, que era una revista de izquierda muy interesante, dirigida por Galeano. Ustedes habrán leído a Eduardo Galeano. Eduardo Galeano crea Crisis junto con Aníbal Ford. Entonces, cuando yo vuelvo de este viaje a Europa, me integro a ese plantel, pero a escondidas, porque tenía que ganarme la vida publicando en La Nación, que era la otra parte. Pero lo mío era esta voz disidente que estaba en La Nación, así que me pedían que me quede. Y en Crisis sabemos todo lo que está pasando. De hecho, nos desaparecen gente en las narices. Desapareció el gran escritor Haroldo Conti, desaparecen a Rodolfo Walsh, eso después. Así que sabíamos. Y un buen día yo me siento a escribir este cuento de la desmemoria, de esta mujer que está sin memoria. Es muy fuerte, esta mujer que está sin memoria, pero está en una situación en donde se supone que ella está casada con este tipo, a quien ella no le sabe el nombre, le llaman por cualquier nombre, él responde, y hay una lenta, porque va pasando en cuadros, sumisión sexual de esta mujer, y le están dando unas pastillas y no se acuerda, y nos enteramos al final, pero muy al final, súper final, porque deducimos, porque no lo digo claramente, porque yo misma no sabía dónde iba este cuento largo, que ella fue una guerrillera, porque eran los momentos de la guerrilla, ¿no? Una guerrillera que quiso matar a este coronel, la agarraron, mataron a su compañero, y él, para hacer este experimento de hacerla creer, y la muestra a sus amigos. Y yo creí que estaba inventando esta situación extrema, un poco influenciada por Portero de Noche. Pero no es el síndrome de Estocolmo donde la víctima se enamora del coronel. Ella no se enamora de él puesto que está drogada, está dopada. ¿No? Lo sabemos también sutilmente, sabemos que le dan una pastilla todos los días. Entonces, cuando termino de escribir este cuento, pensé dos cosas. Bueno, esto va a ser una novela que puedo escribir un principio y que antes, ¿qué pasa con esta guerrillera que la lleva a querer matar a este coronel? Siempre son coroneles mis protagonistas militares porque no alcanzo rango más alto. Y después la segunda parte, porque ella sale, porque viene un cambio de militares, que de hecho hubo un cambio en la junta militar, y a este coronel los destituyen. Entonces él más o menos le insinúa y ella... Para mí lo mata, el final del cuento es abierto, ella levanta el arma y apunta, pero yo creo que lo mata. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no solamente no pude escribir eso, no pude mostrárselo a nadie, este cuento no lo pude mostrar, porque sentía que el que lo leyera iba a estar en peligro. No quería poner en peligro a mis amigos, a mis colegas. Entonces al tiempo, esto era 77, en el 78 me invitan como escritora en residencia
a Columbia University. En 79 se efectiviza esta invitación y me fui decidida a quedarme afuera para poder seguir escribiendo, porque el momento que uno no puede mostrar algo, dar a leer lo que escribí, pues el segundo paso es no escribir más. Entonces dije, bueno, me voy para seguir escribiendo. De hecho, es lo que hice durante varios años y seguí escribiendo. Así que eso, entonces el libro se publica en el 82 porque esto era un solo cuento. De hecho, lo iban a publicar en México y después hubo una pequeña censura, ni lo publicaron en México, porque era muy fuerte. Y es de las pocas cosas que se escribieron durante la dictadura. Pues después se dijo que iban a aparecer tantos escritos engavetados, como decían del Portugal, y no aparecen. Es muy paralizante, esos miedos son paralizantes. Pero entonces después escribí otros cuentos para completar un volumen, y siempre son de esta cosa de la sumisión de la mujer por los caminos políticos casi. O no, y momentos de salvación, donde hay un paso adelante, no hay un empoderamiento. Alguien me va a preguntar eso posiblemente, pero salteo esta parte y lo contesto. Sí, no, dilo. Viene la democracia, lo sido en Estados Unidos, pero durante la democracia vienen los juicios a los militares. Y en ese momento de los juicios salen historias muy parecidas a las de Cambio de Armas. Militares que se las llevaban a comer a restaurantes, militares. Entonces escribo el cuento de Llamas y Metrías, que ya los han puesto como dos capítulos de una historia, ¿no? Antes y el después. Pero es, de alguna manera, las cosas que están en el aire uno las encuentra, las restituye. A veces es muy difícil. ¿Y cómo tarda tanto después en publicarse en Buenos Aires? Porque les resultó intolerable. Claro. Yo no entiendo, hay una cosa que no entiendo, ¿no? Yo no entiendo al argentino promedio, y menos a los editores. Pero bueno, eso yo creo que es común en la humanidad. El editor es una raza incomprensible, por cierto. Yo publiqué, pero nadie es profeta en su tierra. O sea, ha tomado más de 20 años la Argentina en conocerte y reconocerte. Ahora acaban de darte el premio de la Sociedad Argentina de Escritores. O sea, te están descubriendo, te están leyendo, pero ya en el extranjero ya te hemos leído desde los 80, desde los 80, sí. Bueno, lo que iba a contar rápidamente es que cuando escribo este cuento se llama Simetrías, y escribo más cuentos, porque uno necesita cuentos para un volumen que no tiene nada que ver con eso, pero el volumen se llama Simetrías, la sección se llama Simetrías, el cuento largo, porque es casi una novela, se llama Simetrías. La crítica comenta muy bien todos los otros cuentos y no menciona. Durante años la crítica argentina no menciona Simetrías. Yo creo que era un punto de dolor, por eso es tan importante ahora los juicios, ¿no? Que las cosas se renueven y se vean. Es un espejo muy difícil, quizá, de enfrentar. Pienso ahora, ¿no? Y de nuevo ahora están tratando de opacar ese espejo. De nuevo están poniéndole cortinas. A todo le están poniendo cortinas ahora, ¿no? Viste que a cuadros de este lugar, que ya la lectura políticamente correcta, la incomodidad, no ofender. Dios mío. En 1990 ganas el premio Plaza y Janés con novela negra con argentinos, ¿no? Que sería la tercera entrega de tu célebre trilogía de los bajos fondos, en la que se incluyen también Hay que sonreír y Como en la guerra, que las hemos mencionado. Yo creo que esta tríada cristaliza a la perfección el carácter marginal, ¿no? Excéntrico, descentrado de tu narrativa. Y es otro lugar en el que te colocas dando voz al subalterno, ¿no? a la mujer como subalterna. Para mí conlleva, como has dicho, una clara posición política. Además estás como muy marcada en ese sentido por la figura y por la lectura de Benjamin, ¿no? Me parece. ¿A qué se debe esa toma de posición? ¿Por qué te sitúas ahí, justo en el margen? Yo creo que esas cosas no son voluntarias. Yo creo que eso es algo que es tu ser. Es la expresión de tu propia verdad. Mi verdad es marginal. Yo siempre he tomado en broma, uso mucho el humor, me voy por las laterales, tengo una mirada de soslayo, al bies. Eso no lo he tomado. De hecho, la trilogía de los bajos fondos
fue pensada como una trilogía. Yo escribí primero esta novela Hay que sonreír, que pasa en los bajos fondos de Buenos Aires, porque me fascinan los bajos fondos, yo creo que es ahí donde está la vida, y porque creo que ahora, después, yo primero escribo y después interpreto. Hay dos vías de conocimiento esotérico. La vía solar, que uno tiene una teoría y aplica la teoría, son las novelas de Piglia, por ejemplo, las de Umberto Eco, es la vía solar, y hay una vía lunar. Uno hace la cosa y después se trata de entenderla. Bueno, yo en ese sentido... Eres lunar. Soy lunar. Un lunar. Esa es otra versión de la historia. El hecho es que yo escribo esta primera novela en París, entre Normandía y París, no solo en París la escribí sobre todo, pensando que, extrañando Buenos Aires, echaba mucho de menos Buenos Aires, pero que cuentes un Buenos Aires atroz. Son Buenos Aires de los bajos fondos, pero eso me fascinaba. Años después escribo la de Como en la guerra que les contaba, es esa Barcelona a la que yo no podía tener acceso, y años después escribo Novela Negra y Los bajos fondos de New York. El día que Fondo de Cultura Económica, esa gran editorial mexicana internacional, me pide 3 novelas juntas, yo te creo que con la palabra fondo, ya de fondo, digo los bajos fondos, y acá está esta, y me doy cuenta, yo creo que ahí, que en el fondo lo que uno está haciendo, perdón con la repetición de la fondidad, es interpretar el alma humana desde la ciudad. La ciudad es un reflejo del ser humano y los bajos fondos es la parte oscura de cada uno de nosotros, y a mí me interesa la parte oscura. Sí. Los demonios, es que no, ¿quién lo dijo, no? Goethe, los demonios es lo más difícil que tenemos, pero es lo más fascinante, es lo más atractivo, ¿no? Ya desde el 2000 a esta parte has publicado, ¿no? Sobre todo mis estudiantes te conocen más en esa faceta, ¿no? En España se ha prodigado mucho, microrrelatos, ¿no? Aunque bueno, aparecen tus primeros microrrelatos en Los Heréticos, ya en el 67. Y eso, pues, como sabes, Luisa, ha suscitado muchísimo interés, ¿no? Sobre todo por parte del público y también por parte de la academia, como digo, española, y recuerdo a nuestra queridísima Paqui Noguerol. Bueno, capaz que me hizo descubrir el género. Fue ella, ¿no? Sí, fue ella. ¿Por qué has ido prestándole poco a poco tanta atención al género? ¿Tiene que ver lo que decía María Teresa, o sea, esa concepción lúdica tuya del lenguaje, ese entendimiento de la palabra o del significante casi como si fuera un juguete? Juguete sabio, un juguete que te dice cosas, un juguete que sabe más que nosotros la palabra. Yo creo que sí, de hecho lo que descubro con Paqui Noguerol en Salamanca, ¿cuándo fue? Cuando nos conocimos, en el 2000. Es que yo escribía microrrelatos. Eso para mí fue un descubrimiento. Yo escribía cuentitos cortitos y cuentitos largos y cuentos más largos. El hecho de que esto configuraba un género aparte es ese momento en que empiezan a armar la teoría del microrrelato. Y se constituye, después nos volamos mucho de la historia de la teoría, que el corpus y el canon, y el corpus el canon que penetra el corpus. Hemos hecho con José María Merino varias bromas al respecto. Pero el microrrelato es lo que te permite eso, es estar habitando el lenguaje. Y ver las otras caras. Y es lo que te contaba yo ayer, mi preocupación con esta tuitera que te intentaron condenar. La tuitera que intentan condenar es porque el tuit es un microrrelato sin reflexión. Si contamos chistes políticos, los contamos con reflexión. Y la reflexión del chiste político no es una alabanza o una instigación al terrorismo, es una reflexión política. ¿Qué pasa? Que la gente hace chistes porque lo matan a Carrero Blanco, porque la gente odia el franquismo. Entonces la única defensa que tenemos contra aquellos gobiernos autoritarios es el humor. Ya lo dijo Dario Fo, la autoridad no resiste el humor, y el humor habla por otro camino. Entonces, eso es algo que es muy importante tener en cuenta, y el microrrelato juega con eso, pero el microrrelato te da la lectura también un poco más inteligente, digamos. No es un chiste, es un chiste con aquello que te va a hacer pensar. Y yo creo que ahí es donde tenemos el margen necesario para movernos. El humor, la revista Humor en la Argentina era el único lugar donde podías hablar mal de la dictadura militar.
porque las autoridades no entienden. Esos chistes de Carrero Blanco del momento eran una manera de decir, esto es insoportable, está bien, no es horrible que lo hayan matado de esta manera, es horrible el terrorismo, pero es una reacción a algo que no nos bancamos. Entonces, siempre. Ahora, hoy, el chiste de Página 12. Página 12 es el periódico que hay que leer en la Argentina porque es el único que no está a favor del gobierno, sino los medios hegemónicos. El chiste de hoy, de tapa, dice, le han comprado 200.000 millones de dólares de armas, la Argentina acaba de comprarle a Estados Unidos. No sabemos para qué, es un horror. Entonces el chiste de hoy de tapa dice, vio que le compramos a... bueno, porque hay, no me acuerdo que decía, hay un doble juego, entonces hay un personajito que dice, primero te vendemos el misil, después te lo tiramos. No, dice, pero hay que tener cuidado con Irak y Afganistán. Dice, claro, pero tenemos que tener atención con lo que pasa, dice uno al otro, dice, qué bien compramos misil, sí, pero atención con lo de Irak y Afganistán, ¿por qué? Entonces hay un personajito que acota y dice, el misil primero te lo vendemos, después te lo tiramos. Y es cierto, con Irak y Afganistán. Entonces, ahí el chiste entra a ser una reflexión que... Sí, política mucho más. Sí, políticamente incorrecta, o incómoda, o difícil, o peligrosa. Por ahora para nosotros no es peligrosa la expresión de la palabra, no conlleva hay cierta censura, pero no conlleva un peligro, pero puede pasar en cualquier momento. De hecho, yo soy presidenta de la Asociación de Escritores Internacional, que es el PEN, de la Argentina, y entonces el lema de PEN es por la libertad de la palabra. Yo agregué, dije, por la libertad y la responsabilidad de la palabra. Entonces, también el microrrelato pone esta especie de responsabilidad, donde estamos jugando con... o sí o no, estamos divirtiéndonos y contando historias, pero cuando estamos jugando con estas cosas medio políticas tenemos que saber manejarlas. Bien, Luis, algo importante en tu escritura o algo fundamental es escribir como una exploración para alcanzar el secreto. Tú tienes una serie de conferencias que después las publicaste en Escritura y Secreto, y también todos tus ensayos teóricos que publicaste en Peligrosas Palabras. Yo creo que sería muy interesante que les cuentes a tus estudiantes tu aproximación a la narrativa, o sea, como un navegar hacia lo desconocido. A veces también hablas de meterte en las arenas movedizas del lenguaje para descodificar el misterio. O sea, en tu lenguaje hay una búsqueda de llegar a un secreto. ¿Por qué te fascina tanto ¿por qué tienes esa curiosidad por llegar a ese secreto con mayúscula? ¿Nos puedes contar un poco? Yo creo que ahí dijiste una palabra clave, ¿no? Que es curiosidad. Yo creo que lo que nos mueve en el mundo, que tenemos que mantener siempre vivos, es el entusiasmo y la curiosidad. Entonces, toda esa parte de la condena a la mujer por ser curiosa es una manera de mantenerte en el molde. La curiosidad es un motor que llevó a los grandes descubrimientos científicos, a todo. Siempre hay un núcleo de secreto. Estás escribiendo, el lenguaje mismo es una expresión del secreto, pues nada es exactamente el célebre deslizamiento de la época de los estructuralistas entre el significado y el significante. En esa barra entre el significado y el significante está la escritura de ficción de buen nivel. Entonces, si hay un secreto al que estamos llegando, no lo podemos violar, no lo podemos violentar o tratar de explicitar, porque en ese momento matamos el secreto, ya no es más un secreto, como el deseo. El secreto y el deseo se tocan. Si nosotros vamos a aclarar el deseo, poner en acto el deseo muere como tal. El secreto muere como tal si lo explicitas. Eso lo aprendí enseñando, viste que esta cosa cuando uno enseña aprende tanto. Yo no era maestra, me metieron de cabeza en las escrituras del taller de escritura en Estados Unidos y en inglés para colmo de males, con lo cual la cosa del secreto con la cuestión británica son más explícitos, ¿no? En inglés pretenden ser más explícitos. Y a mí lo único que me dijeron que me alentó para poder meterme en esta nueva aventura de la enseñanza del taller
era que yo les iba a dar una mirada distinta desde lo latinoamericano a estos escritores norteamericanos, muy bien elegidos en NYU, la división de escritura creativa, etc. Entonces me decía, bueno, te digo, pero ¿te das cuenta de lo que estás diciendo acá? Hay este incesto insinuado. Por ejemplo, esto es un ejemplo banal, este incesto. Ay, sí, tenés razón. Y dice, bueno, ¿lo aclaro? No, trabaja alrededor, pero no lo vas a contar, porque entonces mataste la escritura. Ok, lo sabés, lo estás armando, no te das cuenta. Llegás al punto en que te das cuenta. Ok, lo respetás y seguís contorneando ese escollo, que ya no se vuelve más un escollo, sino que se vuelve un paisaje dentro de esa literatura. ¿Está claro eso? No está claro, pero eso es el secreto. Gracias. Bueno. La máscara. Ya. Bien, hay otro tema fundamental en tu escritura, que es el tema, la importancia de la máscara, no solo en tu vida y en la literatura, porque has escrito últimamente he escrito muchas novelas, y una de ellas se llama El diario de máscaras. ¿Por qué te fascina tanto la máscara? Porque la palabra es una hemos máscara. dado un texto a los estudiantes, ¿no? La máscara y la palabra. Les hemos repartido, pero esto soy yo acostada sobre el piano de mi casa bajo las máscaras. Esta foto, voy a contar esta foto, no tiene nada que ver, tiene que ver, pues todo tiene que ver. Porque la literatura es captar los hilos sueltos, invisibles, y atarlos y anudarlos. La máscara es una interfaz entre lo sagrado y lo profano, entre nuestras creencias y la realidad, entre lo que somos y dejamos de ser. Uno cree que se enmascara para ocultarse, pero a veces se enmascara para revelarse, poder decir tu verdad. Los actores dicen que pueden ser muchos más sí mismos cuando están enmascarados, lo dijo Oscar Wilde. Dadme una máscara y las dirá la verdad. Es decir, en ese momento de la máscara. Entonces, un día llegó un fotógrafo, esto es una anécdota que tiene que ver con esta foto que ustedes por ahí después la verán de cerca. Llegó un gran fotógrafo de escritores, Morsinski, a casa a sacarme fotos, y Daniel Morsinski me está mirando, ¿sí? Y yo tengo una colección de máscaras, era un poco más organizada, acá todavía estaba desorganizada, y había muchas colgadas sobre el piano, un piano vertical, que no toco, así que ahí también hay un secreto extraño, pero era el piano de mi madre y toca mi nieto, etc. En mi estudio están todas estas máscaras. Me dice, ¿no te animás a acostarte sobre el piano? Y te saco la foto. Sí, me animo, todavía me trepa el piano, el abre, la cosa, la foto, estoy sobre el piano con las máscaras. Muy bien, qué gracioso, muy divertido. Manda la foto y veo dos cosas extrañas. Una cosa un poco procaz que no explico, pero le muestro acá a la joven, Ana Gallego, profesora, por cierto, y otra que hay una máscara que está como besándome. Sí. Es una máscara que está un poco torcida, están todas de recta, esta está un poco torcida por algún motivo de desprolijidad del asunto, y la foto achata, yo estoy lejos de esa máscara, la foto achata y esta máscara torcida parecería besarme. Tiene una máscara africana. Entonces yo pienso, esta máscara africana la compré porque se parecía a mí, porque tiene rulitos. En Johannesburg, porque además arriesgué mi vida por comprar esa máscara, una manera de decir, porque me dijeron que estaba en Johannesburg, que era muy, muy peligroso salir y qué sé yo. Entonces me dice, te tomás el taxi, te vas directamente con el taxi al museo de historia natural, no me acuerdo qué museo, el museo de Johannesburg. No le pedís a los guardianes que te llamen otro taxi, te subís al taxi, no salís a la calle. Yo veo cuando llego que 2 calles más allá, una calle, hay una venta de máscaras. Entonces, antes de pedirme el taxi, cruzo y veo estas más y me compro esa. No pasó nada, no era tan peligrosa la cosa como decían, vuelvo con mi máscara. Pasan los años. Me organizo las máscaras africanas en un panel africano, porque me dijo un antropólogo amigo que las máscaras africanas tienen que estar acompañadas. Entonces, hay esta vitalidad de este objeto, es un objeto que vibra, ¿no? Es un objeto que de alguna manera está vivo. Pongo todas las máscaras africanas. Un día descubro que hay una tribu que se llama, no me acuerdo cuánto comúnmente, pero que su nombre es Luval.
Luz Valenzuela, Luisa Valenzuela, es mi tribu. Es mi tribu. Bien, uno tiene que tener una tribu de pertenencia. Es mi tribu. Empiezo a investigar las máscaras Lubal, o Lubale, y no las reconoces muy bien, porque hay mucha variedad. Pero ¿cómo reconoces las máscaras africanas? Por las escarificaciones rituales que tienen, las máscaras de escarificación. Y la que me está besando es una máscara Lubale. Yo la compré en Johannesburg, claro, son de Zambia, están enfrente. Entonces, estas coincidencias estrafalarias que uno también las probó, un poco las tiene que encontrar, no es que te las están dando regaladas, es mi acercamiento a las máscaras. Bueno, después escribí un libro que se llama Diario de Máscaras, contando todo, porque voy, las busco mascareros, busco ceremonias, pues son todas máscaras de uso, busco carnavales, de hecho me han acompañado, y acaban las máscaras regalándome una novela. Yo por ahí que La máscara sarda. La máscara sarda, el profundo secreto de Perón. Estas máscaras aquí, de hecho hubo una gran muestra de mis máscaras en un museo de arte decorativo. Mis máscaras, que no son muy valiosas, cuentan historias. Después escribí Conversación con las máscaras. En fin, están vivas, son de uso. Voy al carnaval de Cerdeña, que es un carnaval muy fuerte, maravilloso, que ustedes también tienen estos carnavales muy apotropaicos, muy de la tierra. Yo creo que en Galicia hay estos carnavales, ¿no? Con las máscaras de madera muy brutales, en el corazón de Cerdeña. Y en ese corazón de Cerdeña, en la ciudad de Mamoyada, de donde es la máscara más emblemática de toda Cerdeña, me dicen, ¿usted sabe que Perón nació acá? Juá, digo yo, para mis coletos, pero digo, bueno, no, ¿cómo van a hacer acá? Sí, hay libros escritos, hay documentos, desde 1951 se sabe que Perón era este mamoyadino, que se fue como inmigrante, todos los inmigrantes sardos a la Argentina, trabajó en la Argentina y después un día se desconectó de toda la vinculación de acá porque se convirtió en este personaje tan importante que es Juan Perón, que fue 3 veces nuestro presidente, que es el que sigue, crea todo movimiento político muy fuerte en la Argentina, es el gran personaje político de la Argentina, nos guste o no. De hecho, a mí mucho no me gustaba, pero hizo cosas muy positivas también. Y dije, bueno, pero me empiezo a recorrer todas estas máscaras, este mundo de máscaras y de cosas y de mitología, y me empiezo a tentar y se empiezan a tocar semánticamente. La máscara del mamutón está hecho del pero selvático, Perón. Hay un lugar que se llama Puerta de Hierro, donde estaba Puerta de Hierro en Madrid, Perón. Entonces escribo una novela, me regalan una novela que es La máscara sarda, el profundo secreto de Perón. Y es la última novela que escribí cuando yo pensé que no iba a escribir nunca más una novela, ¿no? Después de haber escrito El Mañana. Si me permites, Ana, yo creo que sobre el mañana algo tienes que decirles a los estudiantes, aunque no sé cuánto tiempo todavía tenemos, pero unos minutos. Esta novela a mí me parece extraordinaria, la escribiste el 2010 más o menos, pero para mí es una novela visionaria o una novela profética de lo que está pasando hoy en día en el mundo, el peligro de la democracia, los retrocesos que estamos viviendo no solamente en Europa. ¿Cómo has podido pensar de una manera tan avanzada, mirando tanto hacia el futuro lo que nos puede pasar si no cuidamos esta democracia y esta libertad que la humanidad ha logrado y que está en grave peligro en estos momentos? Porque no lo pensé. No, claro, no lo pensé. De hecho, es una novela que me llevó mucho tiempo escribir y cada vez la quería avanzar hacia un futuro, porque ya no me meto con este gobierno, está bien la cosa. Eran mujeres que están perseguidas, escritoras que las persiguen por el lenguaje, que las acusan de terroristas, cuando realmente lo que estaban haciendo era un simposio flotante para ver que habían evolucionado 18 escritoras argentinas, y les plantan armas, les plantan drogas, los acusan de terroristas y las ponen en arresto domiciliario. Y es la historia de una de ellas. Y todo lo que pasa cosas con los cartoneros, las villas miserias, pasa un montón de cosas que ahora tienen una vigencia rarísima. Pero tardé 7 años en escribirla porque se hizo 1000 otras cosas, porque no sabía cómo avanzar. De hecho, después aparecieron personajes que saqué de la novela, borraba, hacía, deshacía. Sentía que lo que yo quería investigar profundamente, es la investigación de eso, es algo que
no se contesta, porque las novelas no son respuestas, son caminos de indagación. Entonces, este es un camino de indagación y de conjeturas sobre si hay un acercamiento desde la mujer distinto al lenguaje que el acercamiento del hombre a las palabras. Son las mismas, la manera de plantearlas, la carga eléctrica, la carga emocional es otra. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Y qué pasa en el lenguaje? ¿Cuál es la voz humana? La primera voz humana. Nosotros no nacimos, la humanidad no nace hablando. El lenguaje es algo adquirido en cualquier idioma. ¿Cuál es esa voz anterior al lenguaje? ¿De dónde sale el lenguaje? ¿De dónde salen las historias? Es una cosa que me preocupa siempre. Estoy escribiendo esto, y cada vez lo voy aplazando más, es en un futuro. Pero yo sentía, este futuro no va a ser así, este no es así, este futuro, pero bueno, seguía, y es. Maldito sea. Muchos años después, es más o menos, pero la cuestión del femicidio, por ejemplo, están matando en la Argentina en este momento una mujer cada 18 horas. Es una cosa atroz lo que está pasando, esta reacción ante el pensamiento de la mujer, ¿no? Es muy tremendo. Entonces es esto, ¿no? Y este empapelamiento, este cierre de las fábricas, había habido cierre de fábricas, pero en el momento que yo la escribo ya no, todo esto estaba jugando con un pasado proyectado, había una distopía, ¿no? una discronología, ¿cómo se llama? Ya era una palabra exacta que no me sale ahora. Y bueno, no digo que sea exactamente lo que está pasando ahora, pero te tocan más puntos que lo que se tocaban en el momento, muchos más que en el momento que yo lo escribí. Pero yo creo que eso también es la literatura, también Cola de Lagartija me pasaron cosas así. Nos pasa a todos los escritores, lo deben haber escuchado 20 veces esto. Uno capta los hilos que andan flotando, las cosas que flotan en algún lugar. Hay una frase de esta novela que me parece que retrata mucho lo que está pasando ahora. Dice: 18 narradoras nacionales borradas del mapa literario de un plumazo. Y hoy en día vemos esos plumazos de muchos nuevos gobiernos autoritarios que están borrando los logros del ser humano, no solamente de las mujeres, ¿no? Bueno, Ana, también en algún momento tenemos que pedirle que lea algo, porque... Sí, pero yo creo que podemos terminar con eso. Es muy tarde. No, pero queremos preguntarnos, ¿qué preguntas? Yo no las oigo, pero... Vale, pues bueno. Dale. No sé, ¿no te parece? ¿Qué Algo prefieres? cortito, ¿Qué votación de acá del público? Porque el ritmo cuando tú lees tus textos... Abrí al azar. Bien, abrí al azar. Venga. Esto que es para amenizar un poco, ¿no? Y después hacemos una experiencia lunar. Sí, bueno, por eso, leí la L justamente. Esto es que es un librito de microfábulas que se llama Sorpresas Zoológicas. Y escribí unas microfábulas con las letras, la misma letra, todo el abecedario, hasta la CH, que ya no está más en el abecedario, la ñ, la L, que es catalana, por cierto. La L es catalana porque el Llobregat, Ignasi, todos esos nombres son y Vargas Llosa. Bueno, pero habría al azar la L, y tiene que ver con esto. Limitémonos al lugar del lenguaje. Los loros líricos lamen las letras líquidas con lenguas leñosas. En lo alto del limonero largan la L lustrosa, lisa, ladeada. Los loros, no, los lobos. Licántropos los lobos le ladran a la luna lastimeros sin locución alguna. Larguísimo lamento, el lenguaje se les lía en la laringe. Los loros y los lobos. Los liga el locutor locuaz casi letra por letra. Los lesiona la lógica. Lo lúdico no les luce. En la laguna sus luchas son luctuosas, letales. Los loros se lamen lisiados. Los loros se lamentan lisiados. Los lobos se lamen los labios lacerados. La ley de la leyenda no los liga o lubrica, los liquida. Moraleja, la palabra que a veces parecería unir, la palabra a veces parecía unir, la acción separa de un plumazo. Volviendo a tu plumazo, mira moraleja, lo que la palabra a veces parecería unir, la acción separa de un plumazo.
Con lo cual, todo está unido. Esto fue sin querer, ¿eh? Yo abrí al azar, volvimos al plumazo, tenemos el lenguaje. Yo creo que solo es una cuestión de conexión. Y eso lo cuenta Leana Cortázar y lo cuenta muy bien. Esa conexión donde las cosas se atan. Son las sincronicidades junguianas en las que estamos inmersos. Los tiempos desdoblados, las atracciones, los atractores, ¿cómo se llaman estos de la teoría del caos? Hay varias situaciones donde esto se da, ¿no? Las conexiones inesperadas. Vivimos en esos tiempos, ¿no? No, siempre son esos tiempos. Proponemos la atención a esos ligamentos, a esas uniones. Vale, ya para ir terminando y darle el turno de palabra al público, yo me gustaría meterme muy brevemente, pasar de puntillas por la cocina de tu escritura, preguntarte pues cuestiones del oficio, cuánto tiempo le dedicas a la escritura, si tienes alguna manía especial, qué texto te ha costado más escribir. Van modificándose, ¿no?, los tiempos de escritura. Yo antes escribía de noche, porque también la noche es el momento que uno está más tranquilo, más silencioso, de todo, pues es una familia, el bullicio, todo calma un poco de noche, y me gustaba mucho la noche. De hecho, me gusta mucho la noche para merodear por las ciudades vacías, pero no para escribir. Me da miedo escribir de noche. Ahora, no sé si miedo es la palabra exacta, pero cierto resquemor. Entonces, lo que hago ahora es levantarme de la mañana e irme directamente a la escritura, lo posible cuando estoy escribiendo, sin solución de continuidad, sin interrupción de desayuno, de nada, a escribir un poco. Así nacieron las filmicrofábulas, te despertás y el lenguaje está ahí trabajando solo, más o menos solo, pero te quiero decir, todo lo que el cerebro estuvo elucubrando en el sueño de golpe se refleja en algo mucho más racional. Así que me gusta eso. No tengo ninguna manía. Me gusta estar en mi estudio rodeada de las máscaras porque me acompaña, porque estoy en el mundo, ¿no? Me gusta estar en el mundo de alguna manera. Me interesa mucho la diversidad, los cambios, entonces. Pero viajo mucho y cuando viajo no escribo. Absorbo el viaje, me interesa estar presente en ese lugar y en ese aquí y ahora. Así que no tengo, lo que más me costó escribir, ya te lo dije, era el mañana, fue el mañana. Sí, mañana. Pero mismo novela negra, no sabía dónde hay un crimen, por eso se llama novela negra, porque es una trampa, en realidad no es una verdadera novela negra. Hay un crimen, que yo quería escribir una novela de misterio. Borges me regalaba todas las primeras ediciones del Séptimo Círculo que él dirigía junto con Bioy Casares, me las traía de regalo, y yo devoraba todos esos libros maravillosos de Lily Quinn y toda esa gente. Wallace Stevens y toda más gente. No, Wallace Stevens no, ¿cómo se llama? Wallace, bueno, los devoraba, ya no. Pero los quería escribir. Y de golpe me encuentro con que no, ya sabemos el asesino en la tercera página, sabemos todo muy rápido. También por eso el microrelato, yo tengo esta distinta urgencia para llegar al lugar del hecho, digamos. Pero no sabíamos el motivo. Y me costó mucho saber yo el motivo del crimen. Descubrirlo yo, porque una cosa es lo que uno piensa racionalmente y otra cosa es lo que está ya implícito en ese texto, ¿no? Lo que está ya implícito en esa narración. Así que eso, pero manías no me gustaría tener, pero no las tengo. Sería lindo, porque entonces si empiezo con esta manía la cosa después fluye, no fluye nada. Hay que desprenderse de lo racional. Por eso a mí me costaba mucho pasar del periodismo a la ficción, a la literatura. Cuesta, porque son dos maneras de ver el mundo de la palabra, el mundo de la anécdota distintas. Son como si uno cambiara de programa. Entonces a veces está puesto el programa de la microficción y salen como por un tubo. Pues el programa de la microficción se agotó. Ahora, de hecho, se me agotó ahora. Y no salen más. Así que el estado de bloqueo
Ahora ya por suerte tengo muchos años y no me preocupa más, pero tengo diarios y diarios, no, cuadernos y cuadernos y cuadernos, y siempre me estoy quejando de no escribir. He publicado 30 libros, tampoco es poco, ¿no? Y he dado millones de charlas y qué sé yo, y artículos periodísticos y de todo, y sin embargo la queja del no estar escribiendo es constante, es persistente. Porque después lo descubrí, porque todo se descubre después, es que lo que hay que hacer es vivir mucho tiempo. Ese es el consejo más sano que puedo decir. Yo entiendo el mundo cuando lo escribo. Si no lo escribo, ahora más o menos, pero antes se ve que yo estaba como en la nebulosa, en un limbo, y el momento de escribir es lo que te arraiga, te asienta y estás viendo las cosas desde ese lugar donde la profundidad aflora. La última pregunta era sobre la literatura argentina actual. La literatura argentina actual. ¿Qué opinión te merecen los jóvenes, los novísimos? Está buenísima. Pasan dos cosas, pasaban, ahora espero que esto siga porque también con la cuestión editorial es compleja, sí. Pero están surgiendo muy buenas pequeñas editoriales independientes, que de eso dependemos ahora. Hay muy buena escritura de gente joven, mujeres muy buenas escritoras jóvenes. Siempre hubo grandes escritoras argentinas, que después desaparezcan, que después no se las considere, es otra historia. En los años, a principios de los 70, me pidieron para una colección que después murió porque vino una de las tantas dictaduras militares, una colección que se llama En Buenos Aires, y yo tenía que hacer mujeres escritoras en Buenos Aires. Conté 35 buenas escritoras en Buenos Aires. Es decir, que hay esa voz que no se oye mucho, pero en este momento hay muy buenas escritoras, mujeres, y hay una buena... Esto es interesante. Yo tengo que dar ahora, y eso es lo que más me angustia, el discurso inaugural de la Feria del Libro de Buenos Aires. Y estas cosas las quiero remarcar, ¿no? En la responsabilidad de la palabra y todo lo que está pasando, porque tampoco hubo tantas mujeres, soy la tercera mujer en 40 años. Bueno, no siempre fueron los escritores que abrieron la Feria del Libro, pero desde que empiezan a abrir la Feria del Libro los escritores, nos llaman a las mujeres, y sin embargo hay este acervo importante. Pues bueno, muchísimas gracias, Luisa. Un primer aplauso para cerrar la entrevista. Gracias a mis presentadores. La palabra. Sí, gracias a mis presentadores. Y ahora, bueno, tenéis vosotros la palabra si queréis preguntarle algo a Luisa, aprovechad la oportunidad. Yo de todos modos no oigo bien. Me perdí un tímpano de muy chica, así que ustedes pueden preguntar y por ahí yo no los oigo, así que... Salva. No, es cuando le digo la beca. Vos me transmitís. Sí, dímelo. Cuando le dieron la beca para estudiar con esta escritora en medio del oeste de Estados Unidos, hace 9 meses. La beca en Iowa. Sobre la beca en Iowa, cuando estabas con los escritores. Sí. ¿Cómo usted sería la única mujer? ¿Eras la única mujer? No, había escritoras estupendas. Estaba Carmen Naranjo, la costarricense, estaba Antonieta Madrid, la venezolana. Después había una yugoslava, en esa época era Yugoslavia, Grozdana Olojic. Estaba ya escritores estupendos, estaba Fernando del Paso, estaba Juan Sánchez Peláez dentro de los latinoamericanos, estaba Nicolás Escún, el colombiano, había muy buenos escritores, y estaba otro argentino que era Néstor Sánchez, que también era muy buen escritor, conflictivo pero muy buen escritor. Pero todo ese conjunto, salvo Fernando del Paso, debo decir, y su señora y sus hijos, eso era la parte sensata del grupo, y estaban viviendo en este antro de perdición que era el Mayflower, que es un edificio. ¿Vos estuviste? Es un edificio así para estudiantes, entonces estábamos rodeados de estudiantes, es una cosa rarísima para nosotros, en el medio de esta planicie de nieve. Nada, claro. Pero
Eran 9 meses en esa época, después ya se fueron reducidos a 3, ya era inhumano. En un estado seco, donde no había que ir a comprar el alcohol al liquor store, un lugar que estaba todo, parecía un cuarto de baño de azulejo blanco, y tenías que firmar un papel que no ibas a hacer mal uso del alcohol. Uno de nosotros dijo, no me voy a curar las heridas, y se armó un escándalo. Bueno, más o menos has respondido, que era cómo fue esa estancia allí, qué aprendió Si aprendiste... Bueno, aprendí mucho. Primero aprendí que soy latinoamericana. Esa fue la primera lección mía. Por los argentinos nos sentimos, qué sé yo, que pertenecemos europeos, no sé qué. De hecho, estamos un poco apartados de esa cultura. Ahí era fantástico, era una fuerza latinoamericana extraordinaria. Si bien en el que había muchos chinos, había un francés que era muy amigo nuestro, gente muy interesante de otros países, pero esta fuerza, ahí aprendí que soy latinoamericano. Aprendí lo que nunca más pude hacer, que es esa libertad de la escritura brutal que fue El gato eficaz. Pero ahí entendí cómo te va aflorando algo que si lo dejas libre, porque todas esas conversaciones de literatura, todas esas peleas que tenían de cómo abordar la literatura y todo, porque eran muy útiles y nos leíamos un poco entre nosotros, porque lo que había que hacer en el programa era aburridísimo, no es la verdad un taller, teníamos que dar una conferencia sobre la literatura de nuestro país una vez en 9 meses, una vez cada uno, era poco, pero entonces teníamos este grupito, estábamos todo el tiempo juntos y nos incentivábamos y peleábamos, y toda esta cosa de la muerte que era todo el tiempo que está ahí presente, era muy interesante. Así que es un taller humano, no es un taller como taller en sí, no había ni sesiones ni nada. Lo que hacíamos, de hecho, con el grupo más chico, era poner la calefacción a todo volumen, y discos guapachosos, y bailábamos en el trópico hasta las 4 de la mañana, vivíamos en el trópico, porque era de noche, a las 3 de la tarde era de noche. Seguíamos en el trópico hasta las 4 de la mañana, nos levantábamos a las 2 de la tarde y yo los arriaba a Juan Sánchez Peláez y a Nicolás Escún, al venezolano, gran poeta, y a Nicolás Escún caminando hasta el pueblo, que eran como 2 kilómetros, en el frío infernal, pero muy abrigada, la cosa está muy equipada para eso. Y después volvíamos en el autobús para salir un poco de este encierro, y después hasta las 4 nos levantábamos a las 2 de la tarde. Porque era este mundo, pero mientras tanto, todos, al principio nadie escribía, todo era una cosa de neurosis y jugaban al pinball. Todos jugando al pinball, desesperados, que es lo único que había que hacer. Pero después eso decantó y fue muy interesante. Y han salido cosas interesantes de Iowa. Sí. Algunas muy críticas, como la de Pepe Donoso, ¿no? Sí, Los de Van a morir los elefantes y eso. Y yo escribí ese gato eficaz y le estoy eternamente agradecida. Y había el que dirigía en aquella época, que era Paul Engel, que era un poeta muy divertido. Entonces había momentos de mucho humor, pero mamma mía, 9 meses. Escritores urbanos, metidos en el medio del maizal, congelados. El día que nevó, el día que hizo más frío, 50 grados bajo cero, llegó a centígrados, se incendió la librería. Y la librería no pudieron apagar el incendio, pues se congelaba el agua que salía de las mangueras de los bomberos. Se incendió a ras la librería, una cosa dramática, la única librería de Iowa. Iowa en ese momento era un pueblito muy chico, una pequeña ciudad muy sencilla. Terrible. Creo que hay otra pregunta. Sí. Enrique Lin tiene un verso que dice porque escribí estoy vivo. Y Roberto Bolaño le contesta y dice porque escribí casi la palmo. Dice Bolaño, porque escribí casi la palmo. Es de casi la palmó un poco. La palmó. Pobre Bolaño. Sí, desgraciadamente, pobre. Sí, la pregunta es que ¿por qué cree usted que para algunos escritores escribir puede ser casi palmarla? ¿Puede ser casi? Palmarla, casi. Palmarla. Sí.
Porque yo me acuerdo de Héctor Murena, ¿no? H.M. Murena, que era un escritor muy trágico argentino, decía que cada palabra se le arrancaba con dolor. Y quizás sí, quizás no mentía. Entonces por ahí si lo que tenés que hacer es acercarte, es el dolor de acercarte al dolor ajeno, pero te vas a acercar siempre al dolor ajeno de una manera u otra, pero ¿desde qué lugar lo haces? Para mí, yo sería mucho más Lin que Bolaño, absolutamente. Y les voy a leer entonces este cachito. Tuve en el 2010, cuando salió Mañana, tuve una meningitis. Estuve en coma durante 1 mes y medio, una cosa brutal. Fue una meningitis viral, con lo cual después cuando se fue el virus y todo me tardé mucho en recuperarme, porque es muy difícil la recuperación, pero el cerebro quedó bien, dentro de la sencillez del conjunto, ¿no? Bueno, pero no podía escribir, yo había decidido no voy a escribir. De hecho, el libro fue publicado en ese momento, que yo estaba mal, me lo traen al hospital y yo no lo quería ver para nada. Es como la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verlo, porque no podía. Y no iba a escribir nunca más y no se me ocurría una idea. Porque uno escribe también mentalmente, la teoría esta mía de escribir con el cuerpo, es porque estás todo el tiempo, de alguna manera hay una escritura que está funcionando, uno se escribe, somos la historia que nos contamos, eso lo dice Jerome Brunner, somos la historia, entonces cambiemos la historia, cómo nos contamos nuestra historia, cómo nos entendemos a través de una narrativa interior. Bueno, esa narrativa interior se había muerto. Cuando empiezo a escribir, cuando puedo retomar la palabra, cuando puedo volver a leer un poco, escribo esto. Y dice, ¿cómo escribir esto? No, esa no es la pregunta es cómo escribir, y punto. ¿Qué hacer para recuperar el milagro de encontrar las palabras una vez más? Las palabras para decir aquello que está del otro lado de la anécdota, de la fácil, banal descripción de hechos que no van más allá de sí mismos. Es decir, intentar entender, porque de eso se trata el escribir, aunque sea una exigencia inalcanzable por suerte, y por eso mismo insistimos. Entonces, es ese tratar de entender a través del contar historias, ¿no? Otros pueden hacerlo escribiendo un ensayo, otros pueden hacerlo haciendo música, otros pueden hacerlo de cualquier manera. Quien escribe es esto, y para mí por lo menos es esa manera de estar en la vida. Entonces, de alguna manera, hoy me costaba mucho enfrentar esta conversación, porque es un poco mi vida, son estos libros, ¿no? Son estos mundos. Janet. Habló de la desmemoria. Hablaste de la desmemoria. Como dijo que lo hizo en cambio de armas. ¿No? De la desmemoria en cambio de armas. Y esa es una forma de abordar la memoria, precisamente hablando de... Y precisamente es una forma de abordar la memoria. ¿De qué otra manera has abordado la memoria en la escritura? ¿De qué otra manera has abordado la memoria en la escritura? ¿O siempre de la desmemoria? No, lo de la desmemoria fue esa distancia. La memoria o el testimonio, lo que sea, ¿no? Porque de alguna manera aquí pasan cosas raras, es en la locura que es ese, porque son historias también con mucho humor, con humor o con humor negro y eso, pero es testimonial. Cuando releo 20 años después, Cuidado con el tigre, que salió hace unos años finalmente, también me doy cuenta que es testimonial. Es esa narración, si bien ficticia, si bien ideada, pero lo que está sucediendo por debajo hay una forma de testimonio de ese momento cronológico. Pero no sabría qué decirte. Después leyeron Cambio de Armas como una cosa, una metáfora de la Argentina, cuando la quieren dejar sin memoria al país, ¿no? Entonces, es ese momento de esa defensa de la memoria, sí, pero la siento desde un lugar racional. Desde la escritura creativa aparece, aflora de maneras imperceptibles, o para mí. Pero es una lección que me enseñó Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh fue un personaje extraordinario argentino, un gran escritor de ficción, pero además fue un gran político.
el tipo que crea Prensa Latina, que es la prensa disidente de la derecha y de la izquierda que sale en Cuba. Es el que escribe Operación Masacre, el que hace las grandes denuncias, libros testimoniales muy importantes. Muere por la letra porque él denuncia que la AAA de López Rega, que era la Liga Anticomunista Argentina, se había transformado con la dictadura militar en las 3 armas de la Junta Militar. Es la misma AAA, cosa que en ese momento no lo teníamos tan consciente. Él denuncia eso, lo matan. Y él un día, cuando le gustaron mis primeros cuentos, que era un libro que se llamaba Los Heréticos, yo era muy joven, y lo conozco y me dice, me gustan mucho tus cuentos. Ay, le digo, Rodolfo, pero que te gusten a vos, qué lindo, porque yo mi ideología, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero no aparece en los cuentos, no la pongo, porque la lección de Borges era no meter la política en la literatura, para nada, ¿no? El arte por el arte, y no el arte dirigido, yo la pongo. Y me dice Rodolfo, y eso me aprendí mucho, dice, tu ideología está presente siempre, aunque no la pongas. Lo que vos sentís, lo que vos pensás profundamente, aparece en esta sinceridad de la escritura sin explicitarlo. Entonces, ¿dónde está la memoria y la desmemoria en ese mundo del no explicitar? Sí. Está, por ejemplo, en Novela Negra con Argentinos. Este tipo que mata en New York, los argentinos son 2 argentinos escritores, pero el asesino seguro de ellos está en New York y mata porque sí, de alguna manera. Bueno, eso lo va explicando cómo llega a esa instancia. Y yo no sé por qué mata. Y él recurre a su compañera, digamos, un amante ocasional, que es la otra protagonista, y van juntos tratando de averiguar un poco esta historia, si es real que mató o no mató, si no mató también en su imaginación. Y yo voy plantando en este camino de estos 2 que van recorriendo la ciudad y buscando el lugar donde conoció a la víctima y eso, momentos de concientización de lo que fue la dictadura militar en la Argentina. Entonces aparecen bolsas negras de basura como las bolsas donde se encontraban los cuerpos, los dedos como los dedos cortados que encontraban por ahí, tal cosa. Y decía, ¿por qué lo planto? ¿Para qué? Me iba preguntando yo. De hecho, hubo un editor de estos que me lo quiso hacer sacar. Y de golpe me doy cuenta al final de la novela que es porque él comete ese crimen por todo lo que tuvo que acallar, la desmemoria, de nuevo, la cosa que no pudo aceptar en el momento de la dictadura, porque era esa gente que secuestraban al vecino y no decían nada, se hacían los que no oían nada, estaban al lado de los centros de tortura y oían los gritos y se hacían defensas de la negación profunda. Y entonces es eso que aflora, ¿no? Es este afloramiento del inconsciente, de la represión, lo reprimido que vuelve, ¿no? El retorno de lo reprimido. Pero son cosas que uno las va armando también desde un retorno de lo reprimido personal, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí. Quiero preguntarle qué opinión tiene sobre... Yo creía que los españoles hablaban fuerte, chicos. ¿Qué opinión tiene sobre el escritor Manuel Puig? ¿Qué opinas de Manuel Puig? Que lo quiero mucho, lo quería mucho. No es mi camino. Él sí, él hizo un camino, él tiene su voz, encontró una voz estupenda, es muy interesante lo que hace. No tiene nada que ver conmigo. A eso opino. Pero entonces por eso nunca quise ser crítica, porque me gusta Puig, pero lo dejé de leer en un momento dado porque dije ya no lo puedo seguir. Yo busco otro tipo de escritura, pero no es un juicio crítico, es una apreciación personal. Pero de hecho se trata la literatura, eso trata también la lectura cuando no tenés obligación de hacerlo, lees lo que querés. Penac dice en el decálogo del perfecto lector, podés dejar el libro cuando no querés, podés leerlo al revés, podés leer lo que quieras. Entonces, después que aprecio su esfuerzo y su ubicación, no entiendo, me gustó mucho El beso de la mujer araña, reconozco, me pareció estupenda. No entiendo la constancia en una misma línea. Me aburre que agarran una línea, los que agarran una línea y la siguen, la explotan hasta más no poder. Pero entiendo también ese camino. ¿Alguna pregunta más? Munir. Has dicho antes que las reuniones en casa de tu mamá
¿Y las reuniones en casa de tu mamá? Que todo el mundo apreciaba a Borges. Todo el mundo apreciaba a Borges. Desde la intelectualidad, pero nadie creía que se fuera a hacer famoso. Desde la intelectualidad, pero que en realidad nadie creía que se iba a hacer famoso, ¿no? Entonces mi pregunta es si tú crees que Borges creía que se iba a hacer famoso. Su pregunta es si tú crees que Borges creía que se iba a hacer famoso. Yo creo que Borges sabía que estaba transitando un camino muy especial, que si iba a ser famoso no lo tenía sin cuidado. Él contaba con mucho orgullo que había vendido 17 ejemplares de su primer libro, que él por suerte eso era muy bueno porque podía darle la mano a cada uno de sus lectores. Este era un humor que tenía, pero no buscó el camino a la fama. Yo recuerdo en esa época ir a conferencias de Borges con estos escritores amigos, de los grandes, mis mayores, estos estaban los Arturo Cuadrado, los Lexir Español, y Borges empezaba era muy tímido, empezaba estas conferencias y se quedaba callado, y todo el mundo transpiraba de susto, y ya ahí se le fue, se olvidó, no se acuerda, y era porque estaba buscando la palabra exacta. Era un momento de enorme felicidad, eso a mí me producía, no sé si sería cierto en aquel momento, mi recuerdo de eso es que ese momento cuando Borges abría la boca y decía la palabra exacta, era fantástico, era fantástico. Entonces, no sé qué decirte, porque la fama de Borges empieza afuera, empieza por Di Giovanni, empieza por la cosa norteamericana, empieza por una lectura de afuera, y después hay una revista, y esto voy a contar una anécdota personal que me divierte, que se llama Gente, sigue llamándose Gente, que es una revista popular de muchas de la gente de la farándula y eso, pero por un hecho fortuito del que me jacto, aterricé siendo redactora estrella de Gente en un periodo, y eso es por camino del fútbol del que no sé nada. Así que había un director inteligente. Otro día contaré el camino del fútbol por el cual yo llego a ser redactor. Entonces me dice, bueno, que lo que quieras, hacer lo que quieras, porque yo me retomaba, no me gustaba mucho la lectura. Entonces hice muchas entrevistas a escritores, a pintores. De hecho, un buen día le decía, bueno, mi madre me decía, hacerme una a mí, yo decía sí, me decía, no. Y un día me dice, ay, qué linda estás, me dice el director, te dejo hacer la entrevista a tu madre. Digo, qué suerte, porque mi madre está en una playa en Uruguay. Ok, a la playa en Uruguay. Entonces, esto es un comentario al margen, que nunca lo he contado así. Entonces, voy a la entrevista y le decía, señora Luisa Mercedes Levinson, sé de muy buena fuente que usted bla, 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 bla. Sé de primerísima mano, claro, ¿no? Bla, 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 bla. Entonces, termina todo esto y me dice ella, esto lo invento yo, la entrevista es preguntas y respuestas, me dice ella, inventado por mí, me dice, muchas gracias Luisa Valenzuela, esta ha sido la entrevista más medular que me han hecho en mi vida. Dice, más medular, le voy a pedir a la revista Gente que le aumente el sueldo. Eso me lo tacharon. Le voy a pedir a la revista Gente. Entonces le digo, muchas gracias mamá, no hay de qué hija. Terminó la entrevista. Pero lo de la entrevista, bueno, en esa instancia le hacían muchas entrevistas, yo no le había hecho ninguna, pero le habían hecho, antes de que yo entrara, muchas entrevistas a Borges, con lo cual Borges se vuelve una personalidad famosa. La gente no lo leía, pero lo conocía en la calle, lo encontraba, lo ayudaba a cruzar. Borges decía cosas ingeniosas a todo el mundo, así que empieza esta fama de Borges empieza a crecer en la Argentina seriamente. Y entonces un día yo consigo que me den una página de literatura, de chismes literarios, por lo menos, que se llama En su tinta. Y entonces En su tinta lo llamo a Borges y le digo, hola Borges, soy Luisa Valenzuela, quisiera que me diga que está trabajando ahora, unas pequeñas líneas para la revista Gente. Y él me dice, mire Luisa, yo le voy a decir que he hecho un pacto de caballeros con la revista Gente. Y si la revista Gente no me menciona nunca más, yo no voy a mencionar nunca más a la revista Gente. Pero fue ahí donde se mueve esta situación así de ser realmente un escritor de escritores. Entonces la gente lo empieza a leer, mismo sus clases en la universidad eran muy famosas, pero también eran restringidos el número de la gente que lo escuchaba. Y tenía esta oposición política, porque él era conservador, entonces los de izquierda lo criticaban, pero el mundo lo reconoce. Ese reconocimiento viene a la Argentina desde afuera, desde el mundo.
hasta el día de hoy, ¿no? Cuando Además, le hasta el día dieron- de hoy es maravilloso releerlo. Agarren cualquier cuento de Borges Llegó que se encuentran con la palabra exacta, no puede estar dicho de otra manera. A mí me sigue produciendo esa felicidad de tomar cualquier cuento. No, es que la fama de Borges también comenzó cuando le dieron el premio Formentor junto con Beckett. Con Beckett, claro. Justamente. Y Pero entonces eso- ya ahí todos los postestructuralistas de Francia, empezando por Foucault y el mismo Humberto Eco, todos han escrito agradeciendo a Borges. O sea, él era un postmoderno avant la Sí, lettre, tenés ¿no? razón. Baudrillard, todos los franceses de ese momento hablaban de Borges. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias No, de gracias, nuevo, Luisa, gracias. por tenernos. Gracias a ustedes, gracias. María Teresa. Muy lindo, gracias. Y a María Teresa. Gracias, María Teresa, muchas gracias.